Shabbat Shalom, buenos días, buenas tardes, depende a qué horas vean este video. Vamos a ver los datos y el resumen tanto de la Parashá Vayigash 5000 de este año 5783 como el resumen de la Haftará correspondiente a esta Parashá. Vayigash es una palabra en hebreo que se puede traducir como se acercó o luego se acercó. Esta es la primera palabra distintiva de la parashá y esta palabra es la que le da su nombre, Vaigash. Esta es la 11ª porción semanal en el ciclo anual del estudio y la lectura de la Torah. Vaigash abarca del capítulo 44, verso 18 al capítulo 47, verso 27 del Sefer Bereshit, que se traduce como libro de Génesis, y se compone de 5.680 letras hebreas, 1.480 palabras, 106 versos, 178 líneas en un Sefer Torah, en un rollo de Torah. Mitzvot, mandamientos en esta parashá, según Rabbi Moshe ben Maimónides, y Sefer HaJinuch, que es el libro de la educación, no hay mandamientos en esta parashá. Pero sin embargo, cuando uno lee en Bereshit, capítulo 46, verso 4, y Yosef pasará su mano sobre tus ojos, el Kitzur Shulchan Aruch enseña que uno debe de cerrar los ojos de una persona que ha muerto. Hay personas que mueren y quedan con sus ojos abiertos. Entonces, el Kitzur Shulchan Aruch enseña que uno debe cerrar los ojos de esas personas al morir. Y siguiendo el ejemplo de Yosef, si está presente un hijo del difunto, debe hacerlo el hijo del difunto. Y preferentemente si es el hijo primogénito. La Haftará correspondiente a esta parashá. Bueno, una Haftará primeramente es un texto que se selecciona del libro de los Nevim, que son los profetas, y es un texto que se lee públicamente en la sinagoga después de la lectura de la Torah. Eh, los Shabbats en la mañana, los sábados en la mañana, o las mañanas de los días festivos de cada Moadim. La Haftará suele tener un vínculo temático con la lectura de la Torah que le precede. Hay un tema que se relaciona entre ambas. El texto específico que se lee después de la Parashá Vaikash va a variar. De hecho, varía en todas las parashás. En casi la mayor parte de las parashás varía el texto específico, dependiendo de las diferentes tradiciones dentro del judaísmo, pero en general la Haftará para esta Parashá Vayigash es Ezequiel capítulo 37 versos 15 al 28. Y un resumen de esta Parashá. ¿Qué pasa en esta Parashá? Pues debido a que se encuentra una copa de plata en la bolsa del hermano menor de Joseph, de Benjamín, Joseph exige que Benjamín permanezca como su esclavo en Misraim, mientras sus hermanos regresan con su padre. Y así esta parashá Vayigash comienza con la súplica de Yehudá a Yosef, diciéndole: oh mi señor, ¿tienes un padre u otro hermano? Mi padre tuvo 2 hijos con su adorada esposa Rachel, pero su hijo primogénito fue despedazado, y nos advirtió que si un accidente le sucede a Benjamín, él nos dijo: me llevarás a mi sepulcro en la miseria. Y ahora, continuó Judá, si vuelvo a casa y el muchacho más joven está con nosotros, y el alma del uno están unidas con el alma del otro, entonces sucederá que morirá de dolor. Por favor, tómame como tu esclavo en lugar de Benjamín. Yehudá le pide a Joseph que le permita quedarse como esclavo él, y que permita que Benjamín regrese con Joseph. Y ante esto que hace Yehudá, Joseph ya no puede controlarse. Y ordena a todos sus sirvientes que salgan del salón para poder estar a solas con sus hermanos. Y les dice: yo soy Joseph. Se los dijo llorando tan fuerte que todo el palacio pudo oírlo. Mi padre todavía está bien, pero los hermanos no pueden responderle. ¿Por qué? Porque estaban atónitos ante la presencia de Joseph, ante esa revelación que les hace Joseph. Y añade Joseph: ahora no se preocupen por venderme a este lugar, porque Dios me envió aquí para preservar la vida. Así que no fuiste tú quien me envió aquí, fue Dios. Date prisa, ve con mi padre y cuéntale la noticia y tráelo aquí. Yo proveeré para todos ustedes. Entonces Joseph se echó sobre Benjamín y lloró.
besó a sus hermanos y lloró en sus abrazos, y sus hermanos también lloraron con él. Joseph le cuenta a Faraón, el que se alegra. Faraón se alegra de escuchar las noticias de los hermanos de Joseph. Insta a Joseph a traer a su padre y a toda la familia de los hermanos a Midrayim, y les ofrece los mejores carros para ayudarlos a moverse y las tierras más selectas para cuando estos lleguen a Midrayim. Los hermanos llegan a casa de Jacob y le dicen, Joseph aún está vivo. Jacob se sorprende y le dice que tiene estatus real, que Joseph tiene estatus real. El corazón de Jacob se detiene porque no les creía. Pero cuando le dijeron que Joseph había dicho, y cuando vio lo que había dicho, y cuando vio los carros que Joseph mandó para ayudarlos a trasladarse, el espíritu de Jacob revivió y dijo, es demasiado. Joseph, mi hijo, todavía está vivo. Iré allí. Quiero verlo antes de morir. Y entonces Jacob va a Beersheba y hace una ofrenda a Dios al Elohei de su padre Isaac. Y Elohim le habla a Jacob en visiones por la noche, diciéndole, Jacob, Jacob. Jacob le contesta, Hineni, aquí estoy. Yo soy Adonai, el Elohei de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Iré contigo y te traeré de vuelta, y Joseph pondrá su mano sobre tus ojos. Este es el texto al que se refiere el Kitzur Shulchan Aruch, de que uno debe de cerrar los ojos de una persona que había fallecido. Ahora puedo morir ya que te he visto vivo, dijo Jacob. Entonces Jacob me adelanté. Los hijos de Jacob lo llevan en los carros de Faraón, y Joseph va a saludar a su padre en Goshen, y echándose sobre el cuello de su padre, y se echa sobre el cuello de su padre para llorar. Ahora puedo morir ya que te he visto vivo, dice Jacob. Vamos a decirle a Faraón que estás aquí, dice Joseph, puesto que todo pastor es una abominación en Misrayim. Si Faraón pregunta tu ocupación, dile que has sido creador de manadas toda tu vida y pide habitar en las tierras de Goshen. Entonces Joseph habla con Faraón y sugiere que su familia habite en Goshen. Los hermanos también hablan de la hambruna en Canaán y piden permiso para vivir en Goshen. Y Faraón está de acuerdo. Faraón los deja habitar en las mejores tierras de Goshen. Y él dice, y si saben que hay hombres capaces entre ellos, pónganlos como escribanos principales sobre las manadas que tengo. Entonces Joseph presenta a su padre al Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Entonces Faraón preguntó, ¿cuántos años tienes? 130 años, pues responde Jacob. Los días han sido pocos e infelices y no han sido tan largos como los de mis padres en los días de sus peregrinaciones. Entonces Jacob bendice a Faraón y se establece en la tierra de Ramsés, en Goshen, como había mandado Faraón. Las hambrunas en las tierras de Egipto y de Canaán eran tan grandes, eran tan, tan malas, que Joseph tenía todo el dinero del pueblo porque lo habían usado para comprarle grano. Y entonces todo Egipto viene a Joseph diciéndole, danos pan para que no muramos. Tráiganme sus rebaños para comerciar, responde Joseph, y lo hicieron. Pero el hambre era demasiado grande en estas tierras de Misraim. Entonces, después de pasado un tiempo, regresan con Joseph, pero ya regresan sin dinero y sin ganado, y le dicen, no queda nada para darles excepto nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué nosotros y nuestra tierra perecemos ante tus propios ojos? Cómpranos a nosotros, cómpranos, y nosotros y nuestra tierra seremos esclavos de Faraón. Puedes darnos semilla para que la tierra no quede desolada. Así que Joseph compra toda la tierra de cultivo, y Joseph le da grano a la gente, e hizo una ley de que una quinta parte de la producción de su tierra fuera a Faraón, y solo la tierra de los sacerdotes no pasó a ser propiedad de Faraón. Y entonces Jacob habitó en la tierra de Misraim, en la tierra de Goshen, y allí adquirieron propiedades y se hicieron fructíferos y se multiplicaron de una gran manera. Hasta aquí da el resumen de la Haftará. Vamos para allá. La Haftará nos habla de que la palabra de Dios viene a Ezequiel diciéndole que escriba en un palo para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros, y que en otro segundo palo escriba para Joseph, el palo de Efraín y de toda la casa de Israel y sus compañeros, y que una los dos palos en un solo palo para sostenerlo en una mano. Cuando la gente le preguntaba qué quería decir con
con estos palos debía decirles que el Eterno había dicho que Dios tomaría el palo de Joseph, que estaba en la mano de Efraín y de las tribus de Israel, sus compañeros, y que lo pondría junto con el palo de Jehudá, para hacer de ellos un solo palo en la mano de Dios. Ezequiel debía sostener los dos palos en sus manos para que la gente los viera, diciéndoles que Dios dijo que reuniría a los hijos de Israel de entre todas las naciones, donde quiera que hubieran ido, y que los traería a su propia tierra y que los haría una sola nación con un solo rey, y que ya no habría dos naciones con dos reyes, que ya no se contaminarían más con ídolos ni con transgresiones, sino que Dios los salvaría y los limpiaría para que fueran el pueblo de Dios y que Dios fuera su Elohim. Esto es una profecía de Ezequiel, que da el Eterno a Ezequiel para que él la transmita al pueblo de Israel. Que David sería sobre ellos, rey sobre ellos, y que tendrían un solo pastor y observarían los estatutos de Dios. Que ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre habitarían en la tierra que Dios le había dado a Jacob, donde habían habitado sus padres, y que David sería su príncipe para siempre, sería su rey para siempre. Que Dios haría un pacto eterno de paz con ellos, que los multiplicaría y que los establecería, y que establecería el santuario, su templo, en medio de ellos para siempre. La morada de Dios estaría sobre ellos, y Dios sería su Dios, y ellos serían el pueblo de Dios. Y las naciones sabrían que Dios santificó a Israel, cuando el santuario de Dios estaría en medio de ellos para siempre. Esto es una profecía para el pueblo de Israel, de que llegará un día en que serán reunidos todos, las 10 tribus de Israel que están perdidas, que están diseminadas alrededor del mundo, van a ser reunidas en un solo pueblo junto con el pueblo judío en la tierra de Israel. ¿Cuál es la conexión de la Haftará con la Parashá? Pues tanto la Parashá como la Haftará cuentan historias de reconciliación de la progenie de Jacob, ¿sí? Tanto la Parashá como la Haftará hablan de la relación de Judá y de Joseph. En la Parashá se la trata como individuos, ¿sí? Pero en la Haftará como la representación del reino de Judá y del reino de Israel. El reino de Israel, que fueron las 10 tribus que están dispersas y que están mezcladas con el resto de las naciones. Hasta aquí estos datos, estos resúmenes de tanto de la Parashá como de la Haftará. Shabbat Shalom.